Ok, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, hola, Sí, lo hola, escucho. hola Ana María. Bueno, Hola. entonces estamos esperando que se conectara más gente, pero yo creo que ya pues, podríamos ir arrancando, si te parece. Bueno, Dale, entonces voy a dejar de compartir para que nos pongas tu presentación. creo que todavía no me deja, creo. ¿No te aparecen permisos? No, no. Dice que el anfitrión inhabilita la función. Listo, creo que ya puedes intentar. Ahí ya están viendo. Sí, sí, ya podemos ver. Bueno, entonces, hola a todos. Yo soy Ana María Torres y pues les voy a contar un poco como cuál es mi propuesta de monografía. Entonces, la idea es medir la sección eficaz de absorción de pares de fotones correlacionados en moléculas. Bueno, entonces les voy a dar una introducción primero, luego como la motivación de, pues del proyecto. Luego voy a hablar de qué es absorción de los fotones enredados, cómo vamos a producir los dos fotones, los pares de fotones y cómo vamos en sí a medir em, la sección eficaz. Y pues como que experimentamos a usar. Entonces, bueno, la idea es que vamos a producir pares de fotones con SPDC, que ya vamos a ver cómo es más o menos. Estos pares de fotones los vamos a hacer incidir en moléculas para que se produzca absorción de pares de fotones correlacionados y luego vamos a detectar coincidencias de estos pares de fotones una vez que ya pasaron la muestra. Entonces, pues aquí hay como un diagramita que llega a la luz del láser y llega a un cristal BBO, en donde se va a realizar SPICY tipo 1 y pues van a salir pares de fotones, ¿no? Y luego vamos a hacer que estos pares de fotones se absorban por la molécula rodamina B, que es la que vamos a usar. Y luego pues vamos a medir qué pares de fotones fueron transmitidos por la molécula y los vamos a contar con contadores de single photons. Entonces, esa sería como la idea general. Bueno, entonces, ahora un poco de motivación. Pues el proceso de absorción de dos fotones pues es un proceso probabilístico. Entonces, lo que uno estudia es la probabilidad de que el proceso pase. Y esta probabilidad pues depende de características del material y el medio en el que se encuentra. Entonces, pues esto hace que sea muy útil para estudiar estructura molecular del material,
o diferencias en los estados electrónicos, interacción en materia, u otras propiedades del material. También podemos hacer espectroscopía de fotones. Entonces acá tenemos muchas pues, utilidades. Pues una que me parece interesante es hacer imágenes con fluorescencia de dos fotones. Acá podemos ver una imagen de un ratón, creo que el intestino. Entonces, pues me parece chévere. Y ya, y entonces, bueno, ¿por qué usamos absorción de dos fotones y no de un fotón? Pues digamos que la absorción de dos fotones nos complementa la información que nos daría la absorción de un fotón, porque tiene diferentes reglas de selección del proceso. Y ya, bueno. Entonces, ahora, ¿cómo se mide normalmente la absorción de los fotones? Entonces tenemos métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos consisten en medir la atenuación de luz luego de pasar por la muestra, porque si se absorben pares de fotones, pues se las debería, la intensidad de las debería disminuir. Entonces eso es lo que se mide, la atenuación de las. Y en los métodos indirectos, pues yo mido efectos que son generados por absorción de los fotones, como fluorescencia inducida, fosforescencia o cambios de temperatura en la muestra. Son efectos que se producen luego de absorción de los fotones. Pero entonces estos métodos tienen incertidumbres pues muy grandes, mayores del 10%, y también tienen errores de reproducibilidad. Por ejemplo, si hacen el mismo experimento en dos laboratorios o si hacen dos experimentos para medir lo mismo, les da distinto según la literatura, según lo reportado. Y pues además, para observar estos efectos, yo necesito unas de alta intensidad, porque pues si es de baja intensidad puede que yo no vea fluorescencia o que no haya cambio de temperatura o algo así. Y entonces lo malo con haces de alta intensidad, pues es que me pueden generar daño en la muestra. Si yo tengo muestra biológica o algo, pues no quiero hacer daño, entonces querría usar láseres de baja intensidad. Bueno, entonces lo que nosotros proponemos es detectar coincidencias con luz correlacionada. Entonces vamos a detectar coincidencias de los pares de fotones correlacionados después de pasar por la muestra y sin la muestra. Entonces ahí se podría encontrar la tasa de absorción. Esto se podría considerar como más hacia la de método directo, pero no es exactamente medir la atenuación, sino que yo mido como en sí las conciencias de los pares de fotones cuando hay y cuando no hay muestra. Entonces, bueno, absorción de dos fotones fue descubierto por Maria Rupert-Mayer en 1931 y se ganó el Premio Nobel de Física. Y bueno, entonces la absorción de dos fotones consiste en que una molécula o un material absorbe dos fotones cuya suma energética coincide con la energía de transición del material. Entonces vamos a tener dos casos, que es el caso no generado y el caso de generado. En el caso no generado, las energías de los fotones incidentes son distintas y en el caso de generado son iguales. Entonces, miramos el caso de generado, no de generado. Entonces, lo que pasa es que está en el estado base G y llega un fotón de energía 1 y hace que llegue a un estado que no es un estado propio en sí, sino que le llaman estado virtual. Y en ese estado virtual, el material va a poder estar un tiempo muy corto, de 10 a la menos 15 veces a la menos 16 segundos. Y entonces, ¿qué pasa? Si en ese tiempo llega otro fotón que hace que la suma energética me llegue al estado final, pues entonces se van a absorber los dos fotones. Pero pues como pueden ver, eso depende de la probabilidad de que llegue el fotón en ese tiempo. Y ya luego la molécula pues va a volver al estado base. Entonces en el caso de generado pasa lo mismo, solo que con las energías iguales. Acá este sería el estado virtual. Entonces ahora veamos cómo sería la tasa de absorción. Entonces, esta sería la tasa de absorción de dos fotones. Entonces, ¿esto de qué depende?
depende de la tasa de ir del virtual al final, o sea, de acá a acá, por la probabilidad de que el estado esté en el estado, de que el material esté en el estado virtual. Y entonces lo que pasa es que estos dos dependen del flujo, de qué tanta intensidad le mando yo, entonces eso va a ser dependiente de phi al cuadrado. Pero dependiente cómo, pues con este delta R, que es la sección eficaz de absorción de dos fotones aleatorios, o sea, no correlacionados. Y lo que pasa es que este delta R depende de este sigma, que es la sección eficaz de absorción de un solo fotón. Entonces, ¿cómo depende? Pues así. Entonces, es sigma cuadrado, la sección eficaz de absorción de un fotón, por el tiempo del estado virtual. Y esto nos da de un orden de 10 a la menos 50 centímetros a la 4 segundo. Bueno, y esto lo que me dice es que yo, para poder observar absorción de dos fotones, necesitaría un flujo de 10 a la 18 fotones por segundo por centímetro, lo cual pues es alto. No queremos eso. Eso porque sea, pues porque digamos que la tasa de absorción de fotones es muy pequeña, 10 a la menos 50, entonces yo necesito un phi muy grande para que esto sea notorio. Entonces, ahora sí, entonces vamos a ver por qué usamos absorción de fotones correlacionados. Entonces, bueno, esto es lo mismo, pero ahora, bueno, esta es de Entangled, entonces la tasa de absorción de los fotones correlacionados, lo que va a pasar ahora es que yo voy a tener el primer fotón que me lleva al estado virtual. Pero como son fotones correlacionados, el segundo va a llegar justo después, o sea, ya llegan casi al tiempo. Entonces, la probabilidad, podemos pensar que la probabilidad de que llegue el segundo fotón entre este tiempo, pues es 1, se podría decir. Entonces, al final, lo que esto depende es la probabilidad de absorción de dos fotones, porque se absorben los dos casi que al tiempo, por la tasa a la que me llegan los dos fotones. Entonces, esta no depende de la intensidad, pero la tasa sí depende de la intensidad. Entonces, al final yo tengo una dependencia de la intensidad lineal. ¿Y eso cómo depende? Pues depende con la sección eficaz de absorción de pares de fotones correlacionados, que es la que queremos medir, el sigma E. Entonces, bueno, ese sigma E, ¿qué es? Pues el sigma que hemos visto, absorción de un fotón, por la probabilidad de que si yo tuve los pares de fotones creados en un tiempo t, de que lleguen acá en un tiempo tau e. Y por la probabilidad de que, dado que los fotones fueron creados en un área AE, lleguen en un área, en una sección sigma. Entonces, bueno, teniendo estos datos, uno llega a que esto es proporcional a 10 a la menos 18, que es mucho menor al anterior, que era 10 a la menos 50. Entonces acá uno obtiene que el flujo que uno necesitaría para poder ver absorción de pares de fotones correlacionados sería de 10 a la 10 fotones por segundo por centímetro. Pues que es 8 órdenes de magnitud menor al anterior, entonces pues ahí vamos ganando. Pero bueno, uno cuando estudia la tasa de absorción de fotones correlacionados, uno tiene que tener también, pues, que pueden existir coincidencias accidentales, que no sean exactamente los pares de fotones correlacionados, sino otros pares de fotones. Entonces yo tendría que sumarle el término de los fotones aleatorios, delta R. Pero pues acá en esta expresión siempre va a dominar el término de absorción con pares de fotones correlacionados para intensidades bajas. Y entonces, intensidades bajas, ¿como cuánto? Como menores a 10 a la 30. Okay. La única forma de que este delta R por phi cuadrado sea mayor al sigma E por phi es cuando yo tengo intensidades de 10 a la 30. Y pues eso no lo vamos a tener. Entonces, esto se podría descartar y tendríamos que siempre dominar la absorción de pares de fotones correlacionados. Y bueno, entonces ahora pues veamos un poco cómo se producen los pares de fotones correlacionados. Entonces se producen por
esto que llama Spontaneous Parametric Down Conversion, o SPDC, que fue predicho en 1960 y mostrado en 1970. Entonces la idea es que, bueno, esto es un proceso no lineal que ocurre espontáneamente. Entonces, yo tengo un haz, o digamos un fotón de una frecuencia omega 1 o omega p bump, que llega al material no lineal. Y entonces lo que va a pasar es que este va a decaer en dos fotones, Signal y Idler, y va a haber conservación de energía y conservación de momento lineal. Entonces, ¿cómo se vería esto? Pues yo tengo acá el omega pump, omega p, y la suma de omega signal y omega idler debería ser la misma que omega p. Estas omega no tienen que ser iguales, pues si fueran iguales sería el caso de generado, si fueran distintas no de generado. Entonces ahí nos diría como qué proceso de absorción tendríamos, dependiendo de qué fotones producimos. Y bueno, y aquí es como una imagen de la conservación de un momento lineal, que el fotón, la suma de los momentos de los fotones de Signal y Idler debería darme el del pump. Entonces, bueno, esto es escrito acá, que omega P debería ser omega S más omega I, y acá la conservación del momento lineal, que se podría escribir como un delta K igual a 0. Y bueno, estas son las que se llaman condiciones de phase matching. Y ya, bueno, y pues normalmente lo que se usa son cristales refringentes porque tienen diferentes índices de refracción, entonces eso lo que hace es que los fotones viajen diferente en el material. Entonces, gracias a eso se puede producir un delta T entre los fotones que salen, podría salir uno antes que el otro, pero igual ese delta T es muy pequeño. O pues, digamos, una diferencia en el camino que toman, entonces uno saldría con un ángulo y el otro con el otro ángulo. Aunque también puede salir hacia el mismo lado. Y ya, bueno, entonces ahora, ¿cómo vamos? La idea de cómo vamos a detectar eso. Entonces, lo que queremos es medir coincidencias de pares de fotones cuando tenemos la muestra y cuando no tenemos la muestra. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque, bueno, algunas medidas que podríamos tener sería medir, digamos, pérdidas accidentales o coincidencias accidentales, o podría ocurrir dispersión o absorción de un fotón. Entonces, digamos que para estar seguros de que estamos midiendo absorción de dos fotones, pues tenemos que medir algo que se llama la función de correlación de segundo orden, temporal de segundo orden G2 de tau. Entonces, bueno, esa G2 de tau es, digamos que se puede pensar así, con este dibujito. Entonces yo tengo dos contadores de fotones y aquí me llegan los fotones que pasan por un beam sphere. Entonces, lo que va a medir esto es el número de fotones que me llegan en el contador 1, que sería N1, en un tiempo T, por el número de fotones que me llegan en el contador 2 en un tiempo T más tau, y bueno, el promedio temporal y normalizado. Entonces, pues la idea es que esto me dice la probabilidad de que me llegue un fotón en el contador 2 en un tiempo T más tau, luego de haber tenido un fotón en el tiempo T en el contador 1. Entonces, sí. Entonces, esto sería como una gráfica de lo que podríamos esperar. Este sería el tau, y aquí sería el número de coincidencias. Entonces, digamos que acá se puede ver que, pues, que depende del tau. Para un tau pequeño es mayor, para un tau grande como que se estabiliza. Entonces, algo así sería lo que nosotros esperamos medir. ¿Por qué? Porque como nosotros vamos a medir con fotones correlacionados, pues los que lleguen al contador deberían tener una diferencia temporal establecida. ¿Sí? Digamos, podría ser pequeña. Entonces, nosotros esperaríamos que con un tau pequeño, la probabilidad de que me llegue uno al contador 2 luego de que me llegó uno al primero, pues sea muy alta, porque me van a llegar muy seguidos los fotones. Entonces, con un tau pequeño, el G2 va a ser mayor.
Y con un tao grande, pues sería como que me llegó un fotón al contador 1 y luego de mucho tiempo me llegó uno al contador 2. Entonces, pues eso no se podría contar como coincidencias de pares de fotones correlacionados, sino que eso es lo que llamaríamos como las coincidencias accidentales. Y eso me haría como algo así fijo en el tao muy grande. Entonces, pues viendo como las coincidencias, cuando yo tengo la muestra y cuando no la tengo, yo podría determinar cuántos fueron absorbidos. Entonces, esa sería la idea. Y acá pues tengo como lo que planeamos hacer, que sería, bueno, llega el láser de 404 nanómetros y yo lo enfoco al cristal BBO. Entonces acá, bueno, lo facilito porque salen los pares de fotones con otra frecuencia, ¿no? Y acá yo voy a filtrar con este espejo dicroico y con este filtro. Voy a quitar lo que me quede del láser inicial, porque yo solo quiero que pasen los pares de fotones. Luego lo enfoco aquí a la muestra y acá es donde yo me iría las coincidencias, bueno, donde yo me iría cada fotón y acá con este FPGA se me irían la G2, las coincidencias. Entonces, sí, entonces la idea sería tener un beam waste de 633 micrómetros, luego en el cristal ya reducirlo mucho y en la muestra también. Y estos datos los saqué de este paper que fue en el que me basé para hacer el proyecto, que fue, bueno, hecho por profesores de la universidad también. Y acá lo que hicieron fue medir la sección eficaz dependiendo de la concentración que tenía la molécula. Entonces, pues tal vez es lo que queremos hacer y medir esto en función de la potencia de las o del número de pares de fotones que le mandamos a la muestra. Mira, bueno, gracias a todos por escucharme. Bueno, muchas gracias, Ana María. La charla pues estuvo bastante interesante y me quedan algunas dudas. En alguna charla anterior, María Fernanda nos mencionaba que iban a utilizar un cristal PPKTP para aumentar el número de fotones producidos por SPDC. En este caso, tú estás mencionando utilizar el BBO, ¿cierto? Digamos que llegará algún momento en el que combinen ambos proyectos y que pues, utilicen en vez del cristal BBO un PPKTP para aumentar el número de fotones o digamos que van a arrancar primero con este BBO a ver qué pasa y a futuro. Creo que se te apagó el micrófono. Bueno, pero sí, pues la idea es empezar con el BBO, pero pues yo estoy trabajando con Mayerlin y ella me dice que otra idea sería poder cambiar el número de pares de fotones que llegan a la muestra, ¿no? Entonces yo supongo que para eso podríamos usar el que hizo MAF, que fue que aumentar el número de pares de fotones que se producen. Pero por ahora, pues el BBO. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, creo que alguien tenía alguna otra. Sí, sí. ¿Podría volver una o dos diapositivas atrás? Yo tengo varias preguntas. La primera está como por ahí. Anterior. Ahí. Entonces, ¿Ahí? cuando... No, en la siguiente. No, en la siguiente. En la que tienes el tamaño de las que vas a producir en la muestra. Entonces, Acá. la idea, digamos, para este proyecto... Sí, ahí, exacto. Para este proyecto sería como hacer una especie, no sé, como de microscopio para imágenes biológicas, o cuál es como la aplicación más a futuro, digamos, más general de tu montaje. No, pues digamos que el montaje es solo para medir la sección eficaz, o sea, la probabilidad de que ocurra el proceso. Y pues ya después teniendo eso, supongo que eso se puede usar pues, en otros experimentos en los que sí usen eh, absorción de los fotones para otras cosas, para fluorescencia o para hacer imágenes. Pero acá pues la idea es solo medir la probabilidad de que ocurra.
Ok, esa, tú no vas a usar, tú no vas a medir fluorescencia de dos fotones con, o sea, de lo que te mencionabas, con muestra y sin muestra. No vas a hacer eso. No, no, no. O sea, acá con muestra, yo mido es con muestra y sin muestra el número de coincidencias, pero no fluorescencia ni nada de eso. O sea, cuando llegan, o sea, cuando tienes dos fotones, ¿no? Sí, sí, o sea, O sea, no, aquí, sí, exacto, por eso o sea, en la aquí muestra tú vas a llegan, medir dos fotones. yo voy a medir absorción de dos fotones. Ah, ok, ok, Entonces, aquí ok, se van a absorber perfecto. algunos y otros van a pasar. Entonces, pues si yo Ujú. mido los que pasan siempre y los que pasan cuando pongo la muestra, pues podría saber cuántos fueron absorbidos. Ok, ok, perfecto. Bueno, y esto, o sea, digamos, que, o sea, porque no entendí un poco tu motivación, o sea, cuál es, qué buscas mejorar o qué, o cuál es la aplicación, digamos, muy grande de esta, de lo que estás haciendo o de lo que vas a hacer. Pues digamos que medir la probabilidad de que ocurra el proceso podría ayudar a los que vayan a trabajar en sí con fluorescencia o con otras cosas. Ah, ok. Digamos, sí, pues la motivación sería que tu photon absorption se puede usar para muchas cosas, pero acá no vamos a usar tu photon absorption para algo, sino que solo vamos a medir la probabilidad, como estudiar el proceso. Ok, o sea, a ver si entendí. O sea, que tú estás proponiendo como, o sea, ustedes lo que proponen es que utilizar absorción de dos fotones con fotones correlacionados va a generar como una, o sea, como que puede generar como una mayor enseñar ruido, algo así. Como una mejor, ¿No? es que se cortó, ¿puedes repetir? Ah, sí, sí. O sea, o sea, lo que ustedes están proponiendo es utilizar eh, dos fotones, absorción de dos fotones con fotones correlacionados, ¿cierto? Sí. Enredados. Ujú. ¿Sí? Listo. Y eso, digamos, y eso, yo creo que mi pregunta es más, eso mejoraría la absorción de dos fotones, o sea, ¿qué ventajas tendría frente a utilizar dos fotones normalitos? Ok, creo que entendí. Eh, Tu pregunta es como, ¿cuál es la ventaja de usar fotones correlacionados? ¿Sí? Sí, exacto. Ok, pues eh, la probabilidad de que ocurra el proceso con fotones correlacionados es mucho mayor que con fotones no correlacionados por la sección eficaz. Digamos acá con fotones correlacionados, la sección eficaz es de 10 a la menos 18 y con no correlacionadas es de 10 a la menos 48. Entonces, digamos que la probabilidad de que ocurra con fotones correlacionados es mucho mayor. Y yo necesitaría como incidirle unas de menor potencia. Pues que Ok, digamos si alguien va a estudiar, digamos que eso no dañaría la muestra ni nada. ok, ok. Bueno, ahora un consejo, eso deberías ponerlo gigantesco en algún lugar porque eso es súper, súper fuerte lo que estás diciendo, porque o sea, está básicamente reduciendo la cantidad de fotones que necesitas a un montón. Y por ejemplo, yo que trabajo en microscopía, yo sé que, por ejemplo, para hacer microscopía de dos fotones en una muestra viva es algo difícil por lo que tú decías de la cantidad de, o sea, por la intensidad de los haces que uno necesita, ¿no? A pesar Sí. de que un haz de longitud de onda larga, pero la potencia es ridícula. Entonces, pues, digamos, eso es, digamos, digamos, para mí es súper fuerte y yo creo que deberías ponerlo como súper gigante en tus exposiciones Ok, ok. siguientes. Porque es como el gran insight, o sea, como que listo, la matemática súper bien, súper chévere, pero digamos, por lo menos en mi opinión, en mi experiencia personal, a veces a mucha gente no le interesa tanto como
tanto detalle en la matemática, sino que, bueno, tú pones la ecuación como para que veas que hicieron la tarea, que hiciste la tarea, no sé qué, le hablas un poco, y le dices como que una diapositiva donde puedas mostrar estas dos, a las dos comparativas, como que o sea, o sea, si tenemos fotones enredados, reducimos la cantidad de fotones necesario a tanto por ciento, tantas veces. Y eso ponerlo como súper gigante, y eso es como la súper ventaja de tu proyecto. Y ese es el súper interés que todo el mundo debería tener en esto en tu proyecto. Es súper chévere. Ok, bueno, gracias. Sí, sí. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Verdad? Hay una pregunta en el chat, dice, hola, saludos a todos. Mi pregunta es, ¿cómo verifican o cuidan que la señal de absorción no sea una contribución de otros efectos? Pues la idea es para eso medir la G2. Digamos que la G2 acá para tau muy grande debería darme las coincidencias accidentales. Entonces ahí ya eso es descartado. Y como medimos, hola, bueno, y como medimos coincidencias como una muestra y una muestra, entonces ahí podríamos ver cuáles son pérdidas accidentales que ocurrirían en ambos casos, con o sin la muestra podría ocurrir. Sí, pues sería más o menos esa la idea, más que todo con la G2 y esta grafiquita. Ahí me surge una duda. Entonces, digamos, dices que el número de eventos es alto cuando coinciden los pares que producen un mismo fotón, ¿sí? Sí. A medida que aumenta tau, entonces el segundo fotón, digamos, pues ya, digamos, ya fue detectado antes, entonces eso ya no se mediría como una coincidencia, ¿cierto? Pero podría haber un segundo fotón que fuera por el camino de arriba, con un tau suficientemente alto que pues coincidiera, digamos, exactamente con el fotón que llegó al detector 1, pero que no fuera producto de esa separación inicial, digamos, en el beam splitter. Digamos que se presentaran coincidencias entre fotones, entre pares de fotones diferentes, ¿sí? Para un tau pues suficientemente alto, ¿no? Entonces, digamos que mirando la gráfica, llegaría tal vez un punto para un tau en el cual vuelva y suba nuevamente esa curva, ¿sí? Que hubiera coincidencias entre pares, pero no producidas del mismo fotón. Pues digamos que sí existirían coincidencias accidentales por dos fotones que tengan un tiempo muy separado, pero pues ese número no va a aumentar, pues porque lo que yo más voy a medir son los pares de fotones correlacionados que llegan. O sea, si llega un fotón al detector 1 y luego en un tiempo muy chiquito llega un fotón al detector 2, pues yo ahí voy a medir una coincidencia, ¿cierto? Entonces ahora, si llega, entonces ese primer fotón, digamos que ya fue tachado, ya fue contado. Entonces, para que me llegue un fotón y que me lleguen mucho tiempo después, pues no es probable que pase con fotones correlacionados. No sé si, si me hago entender. O sea, sí puede pasar, pero no sería el máximo. No habría la máxima probabilidad de que pase eso. No sé Sí. Sí, me queda claro. Ok. Mm. Sí, es que es algo confuso esa gente. Igual se supone que dependiendo, a ver, yo también tengo interpretación, igual se supone que, digamos, que la es una potencia mucho menor que la que uno utilizaría normalmente para los fotones. Entonces, pues también o sea, la probabilidad de que coincidan dos fotones que no sean correlacionados se va a ir como muy, muy grande, ¿no? O sea, la probabilidad va a ser muy, muy pequeña. ¿O La no? probabilidad de que... La O sea, que probabilidad dos de que... fotones que no sean correlacionados,
que dos fotones no siendo correlacionados exciten, o sea, coincidan, Sí. va a ser muy, muy pequeño, o sea, ¿cierto? O sea, no Sí, va va a a ser ser muy la potencia que tú pequeña. tienes, no va a ser suficiente para ocurrir la suficiente cantidad Ujú. de eventos. O sea, te va a hacer un poquito de ruido y ya, pero pues digamos que Sí, sí, eso es ruido. pues, son algo que puedes limpiar y lidiar fácil. Ujú. Sí. Sí, sería así. Digamos Interesante. que esas coincidencias accidentales pues estarían cuando yo pongo la muestra y cuando no la pongo. También pueden haber coincidencias accidentales sin la muestra. Entonces ahí yo tendría el ruido en ambas gráficas. Ok, sí. Sí, sí. Sí, es una forma de descartar el ruido. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, yo tengo una última. ¿Podrías poner otra vez el esquemático? ¿Este? Sí. Eso. Entonces, digamos, ahí donde tú tienes la muestra, o sea, pensando así como en un futuro, o sea, sería fácil adaptar, digamos, una cámara en la muestra, digamos, a 90 grados para medir fluorescencia, por ejemplo. Sí, O, pues sí, ¿sí? yo creo que O sí. sea, ¿lo es viable? Eh, pues sí, yo creo que más o menos así es como el setup que hacen los que miden fluorescencia, los que le toman fotos ahí al lado de la muestra. Pues yo creo que se podría, pero no sé si sea de nuestro interés. No, sí, 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 obvio, obvio. Ah, ok, ok, ok. Listo. Pero si hay tiempo, Eso era pues como... ahí se hace de todo. ¿Esto lo vas a hacer el otro semestre? Sí, sí, esto es para hacer. Pues yo creo que ahorita empiezo, pero más que todo el otro semestre. Ah, bueno. Ok, creo que no hay más preguntas. Entonces, bueno, muchas gracias Ana María por tu charla, realmente estuvo muy interesante. Y pues bueno, igual si quedan dudas, nos pueden escribir a Goa y pues nosotros le pasamos la pregunta a Ana María y creo que ya. Entonces nos Ok, veríamos dentro de... Muchas gracias, Ana. Muy interesante, muy chévere. Espero que te vaya muy bien. Que bueno, rinda en tu bueno, tesis. gracias. Vale, muchas A ti. gracias. Chao. Chao a Chao. todos. Gracias.